Y miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9. Dice así: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Señor, queremos orar por tu palabra para que en esta mañana tú nos instruyas, tú nos enseñes. Por favor, pedimos, Señor, que tu palabra sea como espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. Que sea tu palabra discerniendo sobre los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Por favor, guíanos, Señor, por medio de tu palabra en esta mañana. Que sea tu espíritu, Señor, haciendo la obra en medio nuestro. Y que la gloria, Señor, la gloria sea para ti, sea para Cristo. Y que por gracia, Señor, nosotros podamos venir en fe y en arrepentimiento a ti. Te damos gracias y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, muy bien, ustedes saben que nosotros venimos en nuestro estudio de la carta del apóstol Pedro a las diferentes iglesias, como lo dice el versículo 1. Son personas, son hermanos que han sido expatriados en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estas personas están sufriendo por causa de su fe, están siendo perseguidos y muchas tribulaciones han venido sobre ellos. Ahora, ¿qué es lo que ha tratado de hacer el apóstol Pedro? Él ha tratado de enseñarles y hablarles acerca de su elección, acerca de su salvación, acerca de que ellos están seguros en Cristo. Si ustedes miran el versículo 2, el apóstol Pedro les dijo, miren, ustedes han sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Y después les dice, mira, bendito sea el Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Para qué? Para tener una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pedro les habla de su elección, les habla de que ellos han nacido de nuevo, de que su salvación está segura en Dios, de que ellos tienen una esperanza viva, que es Cristo que ha resucitado, y tienen una herencia eterna. Hasta ahora, toda la mirada ha sido de la elección, la salvación. Pero en el versículo 6, pareciera que el apóstol Pedro ahora los va a aterrizar un poquito más en su realidad. Miren el versículo 6. En lo cual vosotros, ¿qué haces? Os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Les ha hablado de la elección, les ha hablado de la salvación, y ahora los va a aterrizar en su realidad presente. ¿Cuál es su realidad presente? Que están sufriendo, que están atravesando pruebas, dificultades, problemas, injusticias, persecución. Ahora en este tiempo presente, es necesario, dice el apóstol Pedro, que ustedes atraviesen diversas pruebas. Pero en el versículo 6, y miren, si ustedes lo pueden ver en el versículo 6 y al final del versículo 8, está enmarcado por una palabra y es el gozo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora en el presente van a atravesar pruebas, su fe va a ser probada, su fe que es más preciosa que el oro, ustedes deben gozarse y alegrarse en medio de las pruebas. Ahora, es posible encontrar gozo en medio de las pruebas, de las injusticias, de las dificultades, de enfermedad, de muerte. ¿Es posible encontrar gozo en medio de esas situaciones que vienen de repente sobre la vida de una persona? La Biblia dice que sí es posible, aunque para nosotros parece una aparente contradicción. ¿Cómo es posible encontrar gozo en medio de las pruebas? Nosotros podríamos pensar que el gozo en la vida es posible cuando no hay problemas, cuando todo va bien, cuando todo está tranquilo, cuando las finanzas, la salud, la familia, cuando todo está bien, nosotros podríamos pensar que es allí que surge el gozo. Pero la Biblia nos muestra lo contrario.
que es en medio de pruebas y dificultades que las personas surge el gozo de sus corazones. Surge una alegría interna. ¿Por qué? Porque ellos son elegidos, porque ellos son salvos, porque ellos han renacido, porque ellos tienen una herencia eterna en los cielos. Miren, normalmente nuestro mundo pone la felicidad en términos de lo que nosotros queremos, de lo que nosotros anhelamos. Yo soy feliz cuando estoy consiguiendo mis cosas, cuando yo tengo experiencias satisfactorias, cuando yo empiezo a tener experiencias placenteras en este mundo, es que estoy encontrando mi gozo. Miren, este mundo pone su felicidad, su gozo, su alegría en todo lo que este mundo le ofrece. Reconocimiento, dinero, aceptación, satisfacer los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. Este mundo es especialista en tratar de producir una satisfacción momentánea en el corazón de las personas, pero es algo que nosotros sabemos que perece. Normalmente la fuente de la felicidad de toda persona es una felicidad externa. Es si yo estoy bien, es si las finanzas están bien, es si mi familia está bien, que yo puedo encontrar gozo. Pero en medio de las pruebas, del sufrimiento, de las dificultades, lo que surge normalmente del corazón son quejas, es resentimiento, es amargura, es pesimismo, es tristeza, es una tristeza que abunda sobremanera. Y el apóstol Pedro, en medio de esta sección de la salvación, nos va a mostrar cómo el gozo es posible si conocemos a Cristo, si descansamos en Cristo, si conocemos a Cristo y la salvación tan grande que Él nos ha ofrecido. Es posible tener gozo en medio de las situaciones más difíciles. Miren, en medio del sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, de una enfermedad, de un matrimonio que no cambia, de una pareja que no cambia, de hijos rebeldes, de la tentación, de situaciones laborales que nos apremian, es posible tener gozo en medio de esas situaciones. Porque no es un gozo que viene de afuera. Es un gozo que el Espíritu Santo pone por dentro y empieza a surgir desde adentro hacia afuera. Miren, el problema de la fuente de gozo del mundo es que es efímera, es momentánea, se desvanece. El mundo te ofrece placer momentáneo, placer rápido, pero es un placer efímero. Miren, lo que a nosotros nos alegraba hace unos años, tal vez ya no lo hace hoy. Muchas cosas que nosotros anhelábamos en el pasado, que si nosotros las teníamos íbamos a ser muy felices, y las personas la tienen, ya eso ya no me produce gozo. Porque la fuente de gozo del mundo es una fuente temporal, es una fuente pasajera, es una fuente efímera que termina. El mundo solo puede producir experiencias placenteras momentáneas que pasan. Pero aquí el apóstol Pedro nos va a poner una perla, y es que el gozo está disponible para ti independiente de las circunstancias que te estén rodeando. Es un gozo que va a surgir desde adentro. Es un gozo que va a producirse desde lo profundo de nuestro ser. Miren, por ejemplo, conmigo un momentico, 2 de Corintios, si ustedes miran conmigo un segundito, 2 de Corintios 4:16, miren lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, ¿lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Por tanto, dice el apóstol Pablo que no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior, ¿qué sucede? Se va desgastando. ¿Qué sucede con este cuerpo? Se va desgastando, se va enfermando, se va envejeciendo, se va deteriorando. Así es el mundo externo. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿qué sucede después? El interior, no obstante, se renueva de día en día. Mientras lo externo se va desgastando, el creyente, el que ha venido a una relación de fe salvadora con Cristo, en su interior va siendo transformado de día en día. El gozo de nuestras vidas, la felicidad de nuestras vidas, no puede producirse de las cosas que nos rodean. Mira, si tú pones tu esperanza y tu felicidad en un trabajo, vas a ser defraudado. Si pones tu felicidad y tu esperanza en una persona, vas a ser defraudado. Si pones tu esperanza y tu felicidad en tus ahorros, vas a ser defraudado.
Porque el gozo que mi alma necesita no puede producirse de las cosas, de las circunstancias que me rodean, dice la Biblia. El gozo, la felicidad, la alegría, la bienaventuranza está disponible en el interior para aquellos que en fe y en arrepentimiento se acercan a Cristo. Miren, esa es la experiencia de muchos cristianos. Muchos cristianos cuando llegan en una relación de fe salvadora con Cristo, no entienden el gozo inexplicable que surge en sus corazones a pesar de la pérdida de un ser querido, a pesar de la enfermedad, a pesar de pérdidas de familiares, emocionales, financieras. Hay algo interno que Dios está haciendo por medio de su Espíritu en el corazón de aquellos que están confiando en Él. De eso se trata este pasaje. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Miren el 17. Porque esta leve tribulación momentánea, ¿qué hace? Produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es lo que el apóstol Pablo dice. Esta tribulación por la que yo atravieso, ¿qué es? Es momentánea, comparada con la eternidad, comparada con el eterno peso de gloria que yo he recibido por conocer al Señor Jesucristo, por descansar en el Señor Jesucristo, por amar al Señor Jesucristo. El asunto de este pasaje es, independiente de las circunstancias, independiente de las pruebas, independiente de las injusticias que rodeen mi vida, hay un gozo que está disponible para mí por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y el pasaje, volvamos a 1 de Pedro, el pasaje se va a dividir en tres, nosotros lo vamos a dividir en tres. Miren 1 de Pedro 1, 6, en lo cual vosotros, ¿qué? Os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El primer punto es la realidad de las pruebas. El segundo punto es la fe auténtica es probada. Y el tercer punto es la fuente de gozo en las pruebas. Son tres puntos los que vamos a ver. La realidad de las pruebas, la fe auténtica es probada y la fuente de gozo en las pruebas. Lo primero que vamos a ver es la realidad de las pruebas. Miren en el versículo 5. Y es interesante que en esta porción de la Escritura parece que hay contradicciones. ¿Por qué? Porque él dice lo siguiente. Por ejemplo, en el versículo 6 dice que en las pruebas hay gozo. En el versículo 7 dice que la fe es más preciosa que el oro. En el versículo 8 dice que amas a alguien que no ves y que crees en alguien que no ves. Son aparentes contradicciones. Son cosas que en el mundo sería una locura. Pero como ellos son creyentes, como han venido a una relación de fe salvadora con Cristo, ellos entienden que su fe es más preciosa que el oro. Ellos entienden que hay gozo en medio de las pruebas y ellos entienden que pueden amar a alguien a quien no han visto. Ahora, miren el versículo 6 para entrar en la realidad de las pruebas, 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. El apóstol ha venido hablando acerca de la salvación y ha hablado de todos los beneficios que ellos tienen por haber entrado en una comunión con Cristo, en una relación con Cristo. Pero ahora, en el presente, ellos deben entender su realidad. Y es que la realidad presente es que ellos van a atravesar por diversas pruebas. Uno de los grandes problemas en medio de las personas es que no tienen una expectativa realista de la vida. Y eso es muy grave. No tener una expectativa realista de la vida me va a llevar a quejarme constantemente de Dios, a quejarme contra Dios. Y el apóstol Pedro quiere aterrizarlos un poquito. Él les dice, mira, ahora, en el presente, nosotros los creyentes debemos atravesar por diversas pruebas. Una vida, piensa esto, una vida donde no hay dolor, una vida donde no hay sufrimiento, donde no hay enfermedad, donde no hay tristeza, donde todo está bien, no es en este mundo. Es en la eternidad que no habrá muerte, que no habrá dolor, que no habrá tristeza. Pero mientras nosotros estemos en este mundo caído, la realidad de la vida para creyentes y para incrédulos es que hay enfermedad, es que hay sufrimiento, es que hay injusticias, hay dolor. Y si nosotros vivimos con falsas expectativas de que a mí no me va a pasar nada, de que yo soy inmune a la enfermedad, al dolor, a la muerte, voy a quejarme contra Dios.
porque tengo unas expectativas que no son reales. La realidad es que nosotros estamos en un mundo caído. Todos nosotros vamos a morir. De alguna cosa vamos a morir. La realidad es esa. Las personas que nos rodean van a morir, es una realidad. Las personas se van a enfermar, va a haber sufrimiento, va a haber injusticias de parte del gobierno, de parte del mundo, de parte de las personas. La realidad es que estamos en un mundo caído. Y si yo no entiendo eso, si yo pienso que mi paraíso es aquí y ahora, voy a vivir frustrado. Cuando vengan situaciones difíciles, cuando vengan noticias inesperadas, cuando de repente en el trabajo suceda algo, o en la familia, o con mis hijos, o con las personas que me rodean, si yo no tengo una expectativa real de la vida, me voy a frustrar. Y es lo que el apóstol Pedro está haciendo. Aterricen. Ahora, en este tiempo presente, las pruebas y el sufrimiento son necesarios si eres cristiano. Si haces parte y has entrado en una relación de fe salvadora con Cristo, el sufrimiento no es algo opcional para ti y para mí. El sufrimiento es algo que viene, porque estamos en un mundo caído y es muy importante que ellos entiendan eso. Este mundo ha sido afectado por el pecado, por el mal. Nosotros vemos las consecuencias del pecado en este mundo. Nuestro cuerpo se enferma, nuestro cuerpo se deteriora. El mundo en el que estamos se está deteriorando. Nuestra esperanza no es aquí, no radica aquí. Nuestra esperanza es una esperanza eterna, que es lo que Pedro les ha dicho antes. Ustedes tienen una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe. El corazón del creyente, ¿dónde está? En lo que Cristo ha prometido, en la herencia eterna. Yo no puedo hacer de mi mundo un paraíso, porque no es real, no es cierto. Ninguno de los hombres de la Biblia, si tú los miras, vivió sin aflicciones, sin pruebas, sin sufrimientos, sin persecución. La realidad de la vida es esa. Y ahora tú debes entender eso, es lo que Pedro les está diciendo. Ahora, después de haber meditado en la salvación, ahora debes entender que las pruebas, que el sufrimiento es necesario y hacen parte de nuestra vida. ¿Cuál es el anhelo de los creyentes a la luz de la Biblia? El anhelo de los creyentes no es que este mundo sea mejor, en el sentido de hacer de este mundo un paraíso. Este no es nuestro paraíso. Esta no es nuestra eternidad. Nuestra eternidad está allá, con Cristo, cuando muramos y estemos delante de Él por gracia. Miren, nosotros no estamos diseñados para habitar eternamente en este mundo. Los creyentes verdaderos que anhelan que Cristo regrese, que Cristo vuelva. Mira un segundito Romanos 8:18, para que lo veas conmigo, Romanos 8:18. ¿Lo tienen? Dice así la palabra de Dios. Ese no es. Romanos 8:18, perdón, 18, sí. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto, mira lo que dice el apóstol Pablo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. Es decir, lo que estoy viviendo en el presente, el sufrimiento, la injusticia, la persecución, la mentira, las pruebas, mira, esto no se compara con la gloria que vendrá, con la gloria que recibiré más adelante. Lo que estoy viviendo ahorita es pasajero, no se compara. Mira lo que sigue diciendo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros, ¿qué? Ha de manifestarse. Ahora mira el 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué anhela la creación? ¿Qué anhelan las cosas creadas? El sol, la luna, las estrellas, las montañas, los animales. ¿Qué anhelan? La redención, la manifestación preciosa de Cristo y de los hijos de Dios en cuerpos glorificados. Ese es el anhelo de la creación. La creación anhela ser liberada de la esclavitud del pecado, de las consecuencias del pecado, de los efectos del pecado. ¿Tú sabes por qué nos enfermamos? Por causa del pecado. ¿Tú sabes por qué envejecemos? Por causa del pecado que entró en el mundo. ¿Tú sabes por qué nuestro ser se deteriora? Por causa del pecado que entró en el mundo. Y la creación, ¿qué anhela? Ser liberada de los efectos del pecado. Y no solo la creación, mira también el 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción
a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos esto, mira el 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo la creación, sino también ¿quién? Nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el anhelo? Que Cristo regrese, que este cuerpo sea liberado de la esclavitud. El anhelo del creyente no es hacer de este mundo su paraíso. El creyente entiende que está en un mundo caído, que está en un mundo afectado por el pecado, pero que hay una esperanza eterna que se encuentra en Cristo. Y que cuando Cristo venga en gloria, este cuerpo que está afectado por el pecado será libertado, será glorificado. Y este cuerpo estará preparado para eternamente vivir para Él. Esa es la esperanza y la herencia eterna del creyente. La pregunta es, ¿dónde nosotros tenemos nuestra esperanza, nuestro anhelo? Si nosotros queremos hacer de este mundo un lugar sin sufrimiento, estás como una vivienda en el lugar equivocado, ¿sí? No es real, esa no es una expectativa real. Una expectativa real no es donde todo está bien en mi vida. Una expectativa real entiende que estamos en un mundo caído. Ahora, no se trata de tomar con pesimismo la vida. Bueno, estamos en un mundo caído, no tenemos nada que hacer. No se trata de eso. Obviamente nosotros anhelamos, soñamos, queremos cosas, pero entendemos que nuestra esperanza está en la eternidad. Y que finalmente nuestro cuerpo anhela ser liberado del efecto del pecado para vivir eternamente para Dios. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pedro? Aterriza. Aterriza con una expectativa real de la vida. No fantasees con una vida sin dolor, sin injusticias, sin sufrimiento, sin enfermedad, sin muerte. No es una visión cristiana de la vida. Una visión cristiana de la vida entiende que a pesar de esas situaciones, dentro de mí surge un gozo inexplicable por causa de Cristo. Ahora, volvemos a 1 de Pedro. Dice el apóstol Pedro, aunque ahora ¿qué? Por un poco de tiempo, ¿sí están conmigo? 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Bueno, ¿cuánto es el tiempo que nosotros debemos sufrir? ¿Cuánto es el tiempo? Algunos podrían decir, bueno, ojalá sean días, ojalá sean minutos, ojalá sean momentos, pero la intención del apóstol Pablo no es hablar de un tiempo aquí, no. Él está pensando en la eternidad. Si tú comparas la eternidad con los años que vas a vivir, ¿cuánto vas a vivir? Un poco de tiempo, que es lo que el apóstol Pedro dice. Si tú comparas la eternidad con los días que vas a vivir solamente un poco de tiempo. Y ese es el asunto, aunque ahora por un poco de tiempo. Es decir, mientras estés en esta tierra, vas a experimentar injusticias, dolor, sufrimiento, enfermedad, muerte, y nadie podrá librarse de eso. Mientras estés en este mundo caído, esas serán las consecuencias y los efectos del pecado sobre nuestras vidas. El asunto es interesante porque el apóstol Pedro les dice, un poco de tiempo es lo que nosotros vamos a vivir comparado con la eternidad. Entonces, alguien puede preguntarse, ¿cuánto va a durar esta prueba? No lo sé. Pero mientras estemos aquí en la tierra, las experiencias de dolor y de sufrimiento van a ser parte de nuestras vidas. Mientras estemos vivos hasta el día que muramos, ese es un poco de tiempo en el que está pensando el apóstol Pedro. De hecho, las personas que recibieron esta carta estaban siendo perseguidos por el gobierno, tuvieron hijos siendo perseguidos por el gobierno, esos hijos se volvieron ancianos y murieron y siguieron estando perseguidos por el gobierno. O sea, piensa en un cristianismo donde toda tu vida estás perseguido por el gobierno, estás como reo de muerte, a tus hermanos los comen los leones, son puestos como estacas para encender la ciudad y son quemados vivos. O sea, esta es la realidad donde estas personas están viviendo. Y el poco de tiempo es, bueno, mientras esté vivo, las pruebas, las dificultades, el sufrimiento, hacen parte de nuestras vidas. Nosotros compartimos en el grupo, Karen nos compartió una noticia en el colegio de la niña, ¿no? Donde estaban durmiendo, empezó como algo quemado, algo de la corriente, la mamá y ellos respiraron eso, la mamá murió, la casa se incendió,
La mamá murió, 2 niñas, más o menos tendrán, no sé, como 12, 14 años, más o menos las niñas tendrán esa edad. Y las 2 niñas estaban también como en estado crítico, parecía que sus cerebros no iban a responder, que iban a morir. El papá fue el único que estaba como bien, que despertó, y estaban orando para que esas 2 niñas despertaran. Gracias a Dios despertaron, y su cerebro está bien, pero su mamá murió. ¿Y todo eso cómo pasó? De la noche a la mañana, no lo sabes. Y si tú no tienes una expectativa realista de la vida, te vas a cargar con Dios. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me toca esto a mí? ¿Por qué esta situación sobre mí? Mira, eso hace parte de este mundo caído. Es la realidad de la vida. No puedes fantasear con una vida donde a mí no me pase nada, donde yo estoy en una burbuja y donde ninguna situación, absolutamente ninguna, viene sobre mí. No es real. Estamos en un mundo caído. Hay un mundo que Dios ha prometido. Ese mundo sí será sin dolor, sí será sin sufrimiento. Ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá muerte. Todas las cosas pasaron, pero es allá, no es acá. Y vivir con una expectativa falsa, lo único que te va a hacer es hacerte resentir contra Dios. Miren Santiago 4:14. ¿Qué es un poco de tiempo? Santiago 4:14. Si quieren, mírenlo desde el 13 para que lo vean. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Pregunta Santiago. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente vuestra vida es neblina que se aparece ¿qué? Igual que el apóstol Pedro. Tu vida es como neblina que aparece por un poco de tiempo. ¿Qué es tu vida? Pasajera. No es nada. Aquí estamos por un poco de tiempo. Anhelamos la redención gloriosa, eterna que Cristo ha prometido para nosotros. Nuestra esperanza segura está en Él, en lo que Él ha prometido. No puedes atesorar algo aquí, porque si conviertes algo aquí en la tierra como un ídolo en tu corazón, vas a sufrir cuando no esté. Vas a llorar cuando no esté. Ahora, existe la posibilidad de que una prueba sea por toda la vida. Existe la posibilidad. Hay gente que se le ha diagnosticado enfermedades que es para toda la vida. Hay niños que nacen enfermos y su enfermedad es para toda la vida. Existe la posibilidad de que tengas un esposo que nunca cambie por toda tu vida. Existe la posibilidad de que hayan situaciones que no van a cambiar. Y mientras estés aquí en la tierra, así va a ser. Y eso nos lleva a tomar la vida con una perspectiva real. Es el Señor el que sabe y conoce lo que nuestros corazones necesitan. Ahora, obvio, Dios puede cambiar situaciones. Obvio, Dios puede sanar a alguien. Dios puede cambiar matrimonios, familias, hogares, vidas. Dios lo puede hacer. Él tiene el poder de hacerlo. Pero Él puede decidir no hacerlo. Y a Él sea la gloria. Y Él es digno de adoración si Él decide no hacerlo. Miren, un poco de tiempo es que mientras estemos en vida, vamos a sufrir por causa de la caída, por causa del pecado. Vamos a sufrir mientras estemos vivos, mientras seamos cristianos. Vamos a atravesar injusticias del Estado, del mundo no redimido. Un poco de tiempo es la vida comparada con la eternidad. Es algo breve. Ahora, volvamos a 1 de Pedro. Mira 1 de Pedro nuevamente. 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, ¿qué? Si es necesario. Si es necesario. ¿Necesario para quién? Para Dios. De hecho, en el griego sería un poco mejor decir, ya que es necesario. Es decir, las pruebas para el creyente son necesarias. Es algo necesario. No es algo opcional. No es algo por si de pronto. No, las pruebas, las dificultades son necesarias para la vida del creyente. Hacen parte de la voluntad de Dios las pruebas que vienen sobre nuestras vidas. A veces pensamos que las pruebas son como un karma, son como algo que me está sucediendo, son como algo ajeno a Dios. No, de ninguna manera. Las pruebas son parte de la voluntad de Dios para nuestras vidas.
Cada situación de injusticia, de enfermedad, de dolor que rodea nuestro mundo está perfectamente diseñado por nuestro Dios para santificarnos y para llevarnos a crecer a la estatura de su Hijo. Nada sucede en este mundo si no es la voluntad de Dios. Piensa en las injusticias en las que vives, piensa en ellas. Con tu marido, con tus hijos, en tu casa, con tu jefe, con tu trabajo, en las finanzas, con tu salud. Cada situación está dirigida y está determinada por Dios. ¿Cómo lo sé? Mira 1 de Pedro 3:17. Hablando solo 1 de Pedro 3:17, mira lo que dice la Escritura. Porque mejor, mira esto, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, ¿sí qué? Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Es decir, si tú estás actuando bien y Dios quiere que padezcas aún a pesar de que haces el bien, esa es su voluntad y a Él sea la gloria. Mira por ejemplo 1 de Pedro 4:19, el 4:19. De modo que los que padecen, ¿qué? Según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Padecen según quién? La voluntad de Dios. Nada sucede sin la voluntad de Dios, sin el permiso de Dios. Cada situación que rodea mi vida, yo debo ver a Dios detrás de esa situación. No me hago un resentido, no me hago la víctima, no me hago una persona que se amarga, que se frustra, que se queja, que ve su vida completamente mal, hundida. No, yo aprendo a ver las circunstancias que me rodean como parte de ¿qué? De la voluntad de Dios. Si tengo un jefe difícil, es la voluntad de Dios. Si tengo un marido difícil, es la voluntad de Dios. Dios está orquestando y organizando toda situación. Si eres creyente, si has venido a Cristo en fe y en arrepentimiento, si eres creyente, todas las cosas nos van a ayudar a bien. Mira 1 de Pedro 4:12. 1 de Pedro 4:12. Es necesario de parte de Dios. Mira el 4:12. Amados, ¿qué? No os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña, ¿qué? Sino que gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Amigos, hermanos, les dice el apóstol Pedro, no se sorprendan de las pruebas. ¿Por qué se sorprenden de las pruebas como si algo extraño les hubiera ocurrido? No, ustedes saben que las pruebas hacen parte de nuestra vida. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha venido. Eso no es algo extraño, eso no es algo ajeno a la voluntad de Dios. Más bien, en medio de esa situación, ¿qué? Gócense por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Sí lo están viendo? El sufrimiento es necesario de parte de Dios. Dios obra circunstancias, situaciones en nuestra vida para nuestro bien, para nuestra santificación, para nuestra piedad. Si yo no veo a Dios obrando a través del sufrimiento, yo voy a ser un resentido, yo voy a ser un amargado. Yo me voy a quejar contra Dios y me voy a frustrar si no veo a Dios obrando en las situaciones de mi vida. Piensa en la vida de José. José, cuando sus hermanos lo metieron en el pozo, José siempre vio la mano soberana de Dios obrando en cada situación. José nunca nunca se resintió contra sus hermanos. Y cuando tuvo la oportunidad, por así decirlo, de hacerles mal, él no lo hizo. José guardó su corazón porque vio en cada situación, en cada circunstancia, la mano soberana de Dios obrando en las injusticias, en el sufrimiento, en el dolor, en la prueba. Cuando José habla con sus hermanos en Génesis 50:20, él les dice, Dios siempre venía obrando todo para bien. Ustedes pensaron mal, pero Dios venía obrando todo para bien. Y así es que nosotros debemos entender nuestro mundo. Debemos entender las pruebas, las injusticias, las circunstancias difíciles. Las pruebas son el instrumento perfecto de Dios para santificarnos, para sacar a la luz lo que hay dentro de nosotros a través del sufrimiento, a través de las pruebas. Miren, es a través de las circunstancias difíciles que nosotros identificamos lo que verdaderamente amamos. Es a través de las circunstancias difíciles que sale a la luz lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué es lo que verdaderamente yo atesoro? Las pruebas son el instrumento perfecto usado por Dios para llevarnos a la estatura de Cristo.
Las pruebas manifiestan lo que hay dentro de mí. Miren, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito por el que te levantas cada mañana? ¿Qué te motiva? ¿Qué te mueve? ¿Qué hace que te levantes de la cama y salgas a trabajar? ¿Qué te motiva? Si tú eres creyente, hay una sola motivación. Y está en Efesios 4:13. Una sola no, una gran motivación. Hay muchas motivaciones, pero la gran motivación, Efesios 4:13. Mira un segundito, Efesios 4:13. Lo que debe motivar a cada cristiano, a cada creyente, a cada persona que ha venido en fe y en arrepentimiento a Cristo, es lo que dice Efesios 4:13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hasta que todos lleguemos, ¿a dónde? A la unidad de la fe. ¿Y qué? Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Nuestra meta diaria como creyentes es ser semejantes ¿a quién? Ser semejantes a Cristo. Crecer a la estatura de Cristo. Ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Y cuál es el instrumento que Dios utiliza para hacernos semejantes a su Hijo? Las pruebas, las injusticias, las dificultades, lo que no te gusta, lo que te irrita, lo que te duele, lo que te saca de control. Dios obra situaciones en mi vida, un Dios amoroso, un Dios que es un Padre, orquesta situaciones en mi vida, en mi casa, en mi familia, para sacar a la luz los ídolos de mi corazón y para ser transformado por su gracia y por medio de su palabra a la estatura de Cristo. Es lo más amoroso que Dios puede hacer. Si el objetivo de mi vida es ser como Cristo, lo más amoroso que Dios puede hacer conmigo es formarme a través de las pruebas, a través del sufrimiento, de las dificultades, de las injusticias, que mi corazón sea transformado para amarlo a Él. Es la manera que Dios utiliza para que nosotros crezcamos a la estatura de Cristo. Por eso el sufrimiento es necesario. Pedro le dice a su audiencia, el sufrimiento es necesario, lo necesitas, es para tu bien. Las injusticias y circunstancias de tu vida son para tu bien, para que seas semejante a Cristo. No te resistas a las pruebas, no te resistas a la injusticia, no te resistas a aquellos que hablan mal de ti a tus espaldas. Responde como Cristo en medio de esa situación, de eso se trata. ¿Qué pasa cuando en el trabajo alguien nos ofende? ¿Cómo está llamado a responder mi corazón? Como Cristo. ¿Qué pasa cuando en el Transmilenio alguien me quita la silla? ¿Cómo estoy llamado a responder? Como Cristo. Porque lo que hay en el corazón, hacia allá se mueve la persona. Las pruebas sacan a la luz lo que hay dentro de mí. Y Dios utiliza las pruebas para que sea evidente lo que está sucediendo conmigo. Mira Colosenses 1:28. Dice el apóstol Pablo, está hablando de Jesús, a quien anunciamos que, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, mira el propósito del apóstol Pablo, ¿cuál es? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. ¿De qué se trata el ministerio de Pablo? De que la iglesia se conforme a la imagen de Cristo. Ese es el propósito de nuestras vidas. Es hacia donde nosotros vamos. Uno más claro, mira Romanos 8:28. Mira Romanos 8:28 un segundo. Y sabemos que los que aman a Dios, que todas las cosas les ayudan a bien. Lo más amoroso que Dios puede hacer con nosotros es purificarnos a través del sufrimiento, de las pruebas, de las injusticias. Es lo más amoroso que Dios puede hacer. Porque Él nos quiere llevar a la estatura de Cristo. Él quiere quitar las impurezas de mi corazón a través de las pruebas, a través del crisol del fuego. Él quiere quitar lo malo que hay dentro de mí, mis malos pensamientos, mis malos deseos, mis malas motivaciones. Dios está utilizando esto para que yo sea semejante a su Hijo. No te resistas, no te quejes. Da gracias a Dios por las pruebas, por las dificultades, porque a través de ellas Dios me está perfeccionando y me está conformando para ser semejante a su Hijo, que es el propósito de nuestras vidas. De eso se está tratando. Mira, Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito es que seas conforme a la imagen de Cristo. Y para eso Dios va a permitir pruebas, para que mi corazón se rinda delante de Él, para que yo lo conozca a Él, lo ame a Él, lo adore a Él, lo atesore a Él como lo más precioso, estimado y valioso que puede haber para mí. Mira un segundito, Deuteronomio 8:2. Si alguien me puede ayudar, por favor, con un vasito de agua. Pues se me acabó la gasolina de la voz. Deuteronomio 8:2, miren un segundo, Deuteronomio 8:2. Muy bien, Deuteronomio 8:2. Mira lo que dice. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para afligirte, gracias, Dios lo bendiga. Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Aquí Dios le está explicando a Israel el propósito de lo que Él hizo en todo su peregrinaje. Ustedes salieron de Egipto y los llevé a un desierto. Y en ese desierto los probé y les hice tener hambre y les sustenté con comida que ustedes no conocían. ¿Para qué? Para saber lo que había en sus corazones. Ahora, Dios obviamente es omnisciente, Dios sabe todas las cosas. El asunto es que las pruebas manifiestan lo mal que está dentro de mí, lo malo que está dentro de mí. Cuando hay murmuración, cuando hay queja, cuando me irrito, cuando me enojo, cuando me resiento con las personas, cuando le doy la espalda a las pruebas, a las dificultades, cuando sale del corazón lo que está mal dentro de mí, se está manifestando qué es lo que está sucediendo en mi corazón. Cuando yo respondo pecaminosamente, cuando Dios a través de circunstancias me lleva como a través del crisol para que se manifieste lo que está mal dentro de mi corazón, por eso es necesaria la prueba. Por eso son necesarias las dificultades y las injusticias, porque a través de eso está manifestándose lo que está mal dentro de mí. Piensa lo siguiente, si Jesús estuviera en el lugar de tus pruebas, ¿cómo reaccionaría Él? ¿Cómo reaccionaría Él a la situación en la que tú estás? Y seguramente si nos comparamos con Él, nos damos cuenta lo lejos que nuestro corazón está de Cristo, de su obra. Fue Dios el que los llevó, fue Dios el que los trajo, fue Dios el que los afligió, fue Dios el que los probó para saber lo que había en sus corazones. Mira Deuteronomio 13:2. Deuteronomio 13:2, ¿sí? Ese no es. Lo anoté mal. Ah, no, sí, ese es. Y si se cumpliera la señal o prodigio que Él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. ¿Para qué? Para saber si amas a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Lo que el apóstol Pedro dice es, las pruebas son necesarias, porque se manifiesta lo que está dentro de nuestro corazón. Surgen los ídolos, surgen las motivaciones, surgen los deseos malvados que están dentro de nosotros. Y el identificar eso nos debe llevar a humillarnos y a reconocer nuestra necesidad de su gracia para que seamos transformados internamente. La obra de Dios en la vida del creyente es una obra interna que Él hace por gracia en el corazón de aquellos que han venido en fe y en arrepentimiento a Él. Mira Santiago 1, es que es muy interesante porque se repite muchas veces en el Nuevo Testamento. Mira Santiago 1. Está antes de Primera de Pedro, ¿sí?
Mira Santiago 1, el versículo 2 y 4, es muy similar. Hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuándo? Cuando os halléis en diversas pruebas. Es el mismo lenguaje de Pedro. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué produce? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, ¿para qué? Para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. De eso se trata. Tengan gozo en medio de las pruebas. Las pruebas producen paciencia. Esta paciencia tiene la idea de perseverancia. Están perseverando. Las pruebas los hacen perseverar en la fe. Las pruebas no los sacan, no los alejan, no. Las pruebas los hacen perseverar en la fe. Y esta perseverancia tiene su obra completa en nosotros para que seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Las pruebas son necesarias para nuestras vidas y son de parte de un Dios amoroso que nos quiere llevar a la estatura de Cristo. Por eso son necesarias, son útiles para nuestra piedad, para nuestra santificación. Volvamos a 1 de Pedro. Miren el versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y el asunto natural, obviamente, es que la prueba que produce aflicción, tristeza, dolor, es natural. El asunto no es que estés sonriendo por la vida, no se trata de eso. Hay noticias que nos producen dolor. Hay noticias que nos producen aflicción, hay noticias que nos producen tristeza, pero a la par de esa tristeza hay un gozo que va surgiendo y hay un gozo que se va levantando a la par de esa tristeza. Es como una moneda con dos caras. Por una cara estás afligido, estás triste por la muerte de un ser querido, por una enfermedad, por situaciones difíciles. La aflicción es natural. Por un lado estás dolido, pero por otro lado Cristo está surgiendo un gozo interno, una paz inexplicable, algo que no se puede entender dentro de nosotros. Es así que funciona. No se trata de ser indiferentes al dolor, a las pruebas, a las dificultades, a las injusticias, no se trata de eso. Pero a la par de eso que nosotros experimentamos con dolor, a la par de eso, hay una obra del Espíritu Santo internamente que está produciendo un gozo, una paz, un regocijo inexplicable que viene de Él. Eso es algo que solo puede suceder en alguien que ha nacido de nuevo. Normalmente las personas ante el sufrimiento solo quieren aislarse, solo quieren buscar un gozo momentáneo, una paz momentánea, quieren hacer muchas cosas en sus vidas para tratar de aplacar el sufrimiento que está dentro de ellos, pero el creyente en una relación con Cristo internamente está siendo transformado, produciéndose un gozo y produciéndose una semejanza a Cristo que es para la gloria de Dios. Piensa lo siguiente, los incrédulos no tienen ninguna esperanza. Cuando sobre los incrédulos vienen noticias difíciles, su mundo se cae, su mundo se desbarata, se desmorona. Es un poco la imagen de Mateo 7, que cuando el viento, las tormentas, las lluvias vienen sobre esta casa, cae porque está fundada sobre la arena. Porque no tiene una base sólida, no tiene un piso sólido, no tiene una fe fundamentada en Cristo. Pero el creyente no. El creyente, a pesar de las pruebas, de las dificultades, de las circunstancias difíciles, su casa está fundada sobre la roca, que es sobre Cristo. Y estoy firme, seguro en Él, porque Él está produciendo un gozo inexplicable dentro de mí. Las pruebas son para tratar lo que hay en nuestro corazón. De eso se trata. Las pruebas manifiestan lo que hay dentro de nosotros. Jesús lo dijo, mira un segundito, Marcos 7, 21. ¿Lo tienen? Ya voy, espérenme un segundito. Dice así la palabra de Dios. Pero decía que lo que desde el 20, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. 21, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos,
los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. El asunto es ese. Mi corazón está tan mal. Obviamente ha nacido de nuevo por la gracia de Cristo, pero necesita ser purificado a través de las aflicciones, a través de las pruebas, a través de las circunstancias difíciles de la vida, de injusticias, de cosas que no me gustan. De hecho, ahorita que estábamos mirando, la respuesta es la tristeza, la respuesta es la aflicción. La palabra interesante en el griego es que a veces también se traduce como alguien que se irrita, que se irrita. Piensa, viene una prueba y se irrita, se enoja, se entristece. De hecho, a veces se traduce como luto, tiene luto. Es como diferentes respuestas que surgen dentro del corazón. Y por eso Dios utiliza las pruebas como instrumentos para tratar lo que está dentro de nosotros. Por eso las pruebas son necesarias. Y Pedro los está aterrizando a ellos. Ustedes a través de esta persecución, ustedes a través de este sufrimiento, ustedes a través de las pruebas que están experimentando, están siendo purificados. Porque ustedes dentro tienen algo más precioso que el oro, y es su fe, su confianza en Cristo, que si es verdadera, va a perseverar hasta el final confiando y descansando en Él. Es el proceso más amoroso que Dios puede hacer con todos nosotros. Ahora, mira 2 Corintios 6:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte. Ay, perdón, ese no es. 6:10, perdónenme. 6:10. Como entristecidos, ¿más qué? Tremendo, ¿no? ¿Cómo estamos? Como entristecidos, más siempre gozosos. Es una doble experiencia. Entristecido, ¿por qué? Por la prueba, por los azotes, por los látigos, por la blasfemia, porque lo injuriaban, lo calumniaban, entristecidos. Pero, a pesar de eso, siempre gozosos. Es algo inexplicable. Es algo que no surge dentro de nosotros. Es algo que el Espíritu de Dios hace en el corazón de aquellos que están creyendo. Entristecidos, pero siempre gozosos. Gozo en medio de las pruebas. ¿Es posible? Sí, si estás en Cristo. Si no estás en Cristo y si no te has arrepentido de tus pecados, no hay esperanza para ti. Y hoy puede ser el día de tu salvación. Hoy puede ser el día en que vengas en fe y en arrepentimiento delante de Él. Dios usa las pruebas a veces para llamar a personas a la salvación. Ven a la salvación. Te estoy llamando a la salvación. Dios utiliza pruebas para llamar gente a la salvación. Dios utiliza pruebas para santificar a los que ya son salvos, para afianzar su fe. Es algo amoroso de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, que Él a través de circunstancias trabaje dentro de nosotros. Ahora, volvamos a 1 de Pedro nuevamente. 1 de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, o ya que es necesario, tengáis que ser afligidos ¿en qué? En diversas pruebas. La palabra diversas pruebas es una palabra interesante porque es como una paleta de colores. Es una paleta de diversos colores. Hay muchas pruebas, de muchos colores. Hay tonos claros y hay tonos oscuros. Hay unas fáciles, hay otras no tan fáciles. Hay unas sencillas, hay otras más difíciles. Pero mientras estés en este mundo, hay una paleta de colores, de pruebas que están disponibles para ti, que van a venir a tu vida. Unas serán fáciles, sencillas, en algunas nos arrepentiremos fácilmente, en algunas nuestro corazón será formado fácilmente, en otras no será tan fácil, en otras el corazón se resistirá al cambio, a la formación, a la prueba. Vendrá una paleta de colores sobre ti. ¿Y saben qué es muy interesante? Que esta palabra se utiliza solo 2 veces en el Nuevo Testamento. Y la otra vez que se utiliza, en 1 de Pedro, se utiliza 2 veces en 1 de Pedro. Y la otra vez que se utiliza en 1 de Pedro, está en 1 de Pedro 4:10. La misma palabra. Diversas pruebas está en 1 de Pedro 4:10. Pero aquí se usa de manera diferente. Mira lo que dice 1 de Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Cómo qué? Como buenos administradores de qué? De la multiforme gracia de Dios. Es decir,
Diversas pruebas y multiforme gracia de Dios son la misma palabra. Una para pruebas y otra para gracia. Y es un poco lo siguiente. Así como hay diversas pruebas que vienen sobre tu vida, la gracia de Dios también, en su diversidad, está disponible para ti en medio de las pruebas. La multiforme gracia de Dios está disponible para ti en las experiencias de sufrimiento, dolor, injusticia. Están disponibles para este corazón pecaminoso, malvado. La gracia de Dios está disponible para obrar específicamente en la prueba en la que yo me encuentro. 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Fiel es Dios, quien no les dejará ser tentados más allá de lo que ustedes pueden resistir. Las pruebas que vienen sobre mi vida hacen parte de este mundo caído y la gracia de Dios está disponible para obrar y trabajar en mí en esas circunstancias. A veces nos enfocamos en lo exterior, cambia lo exterior, cambia lo exterior, cambia esta situación, cambia esto y aquello. No, la pregunta es, ¿cómo estás usando esto para cambiarme a mí? ¿Qué es lo que yo debo cambiar dentro de mí en medio de esta situación? Tu gracia es suficiente y tu gracia está disponible para mí en medio de esta situación de prueba. La pregunta para nosotros es cómo nosotros vamos a responder. Las diversas pruebas, ¿qué hacen en nosotros? Nos hacen humildes y nos quita el orgullo. Las diversas pruebas nos llevan a amar menos el mundo y nos llevan a hacernos más como Él. Las diversas pruebas son usadas en nuestras vidas también para consolar a otros. La misma experiencia que yo viví es una experiencia que puede ser de consuelo para otros que están atravesando lo mismo que yo atravesé, para disciplinarnos por causa de nuestro pecado. Son muchas las maneras en las que Dios puede usar sus pruebas sobre nosotros. Pero el asunto es que la gracia de Dios está disponible para cada uno de nosotros si venimos en fe y en arrepentimiento delante de Cristo. Quiero que termines con Isaías 43. Mira lo que dice la Escritura. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo Jacob y formador tuyo Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Lo que Dios promete en este pasaje es su presencia favorable, protectora, amorosa para su pueblo en medio de las dificultades de la vida. Amén. Yo les invito para que nos pongamos en pie para que oremos. Señor, damos gracias por esta mañana, por este domingo, por este día del Señor en que nos hablas a través de tu palabra, a través de las santas escrituras que tú has inspirado. Señor, enséñanos a amarte con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Aviva, Señor, tu obra en nosotros, dentro de nosotros. Capacítanos y guíanos a amarte a ti y a darte gloria, Señor, a ti. Gracias porque por gracia somos salvos por medio de la fe y esto de nosotros es un don de Dios. Gracias porque no es por obras para que nadie se gloríe. Gracias porque tu gracia, Señor, es suficiente para nosotros en medio de las pruebas, está disponible para nosotros. Y porque podemos venir a ti, Señor, a refugiarnos en ti y a descansar en ti. En medio de las experiencias de dolor, sufrimiento, tristeza, muerte. Nosotros damos gracias porque tu misericordia, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Y porque cada mañana renuevas tu fidelidad para con los hijos de los hombres. Por favor, danos la gracia, Señor, de vivir para tu gloria y de crecer en nuestro amor, entrega, devoción y compromiso contigo.
Nosotros te damos gracias, te damos gloria y te oramos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Yo les invito para que abran sus Biblias, por favor, en 1 Corintios, en el capítulo 11. Nosotros vamos a celebrar la cena del Señor. Y como es costumbre, el apóstol Pablo hace una advertencia siempre al tomar la cena del Señor. En el versículo 23, él dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan